Oye, hay un fantasma en este mundial. Fíjate que hay un hombre que se arrancó por su cuenta y ya debería estar en la etapa final. Un joven estadounidense, 32 años, salió el 6 de diciembre de 2013 desde Nueva York. Tenía por objeto cruzar Latinoamérica a bordo de su motocicleta hasta llegar a Brasil para ser parte de este evento. El pasado 25 de enero, pasando por Michoacán y Guerrero, no se supo más de él. Este se comunicaba frecuentemente diciendo cómo iba más o menos su trayecto. Sí, con su novia. Y es ella la que da la voz de alerta y inmediatamente se ponen en contacto con las autoridades en México y ni rastro, nada, ni la moto, ni el joven, jamás volvió a contestar su teléfono, nada. Su familia estuvo acá, vinieron a Michoacán, pero no hubo respuesta. Era viajero experimentado en este tipo de mochilero motorizado, vamos a decir, Los ¿no? aventureros. Pues nada se sabe, pero imagínate, pasó por una de las zonas más peligrosas, ¿no? Sí. Emprendió su primer viaje para conocer el mundo en la misma forma, ya estaba acostumbrado, ya había tenido un percance en que se rompió 3 costillas y se le hizo que sí, llegaría a Brasil a su cita puntual, pero nada. Por tierra, imagínate. Se evaporó. Y es que se fue a meter a la boca del lobo. Sí. Michoacán y Guerrero, entre los límites, ya no se supo más de él. ¿Y el aparato estará por ahí? Pues quién sabe. Pero ahora ya hay tantas motos en México que ¿cómo identificas? Bueno, deben tener un registro y todo. Si le encuentran una barranca o algo, pues a lo mejor. ¿Qué pasaría con él? ¿Lo sabremos alguna vez? ¿Aparecerá por ahí en una fosa? ¿Tendrá algún modo la telepatía, las vibraciones que emite el desesperado esfuerzo de un ser humano de comunicar, de hacer saber, de gritar auxilio? Eso es muy difícil, Héctor, porque en este país hay cientos en las mismas condiciones. Sí, es cierto. Pero yo creo que aparte de la metafísica, pues ¿de qué otro modo? Imagínate, es una hormiguita atravesando grandes extensiones. Pero pues si se lo proponen, lo hacen. Lo que pasa es que no ha habido lo que se llama voluntad de la autoridad de lanzar una investigación en serio. Es que no hay bases, Mario. Este hombre se comunicaba, pues no sé con qué frecuencia, pero durante su trayecto podría estar en un punto o en otro. Sí, yo creo que también influye en este caso que la familia no ha hecho la solicitud expresa, como en otros casos, a las autoridades norteamericanas, que empiezan a presionar a través de su embajada y que se da en 48 horas la solución. Fíjate que yo creo que él no sabía que iba a incursionar por un territorio peligrosísimo. De haberlo sabido, hubiera puesto uno de esos aparatos que detectan... GPS. Sí. Localizador. Un localizador, no sé, instalado en su motocicleta para poder seguir la ruta. Claro que le hubiera costado, ¿no?, mucho dinero, tal vez. No, ya son baratos. Pero él no lo pensó. Pero además, si él venía de Nueva York, lo más lógico es que entrara por Nuevo León o por Tamaulipas. Que siguiera la ruta
de cualquiera de esos dos estados para entrar a Veracruz, Chiapas y cruzar la frontera. Esa es la ruta lógica. La ruta lógica es por la Panamericana. Más directa. ¿Y cruza? Siempre se ha sabido. ¿Cruza Michoacán y Guerrero? No. Mira. No tiene por qué. Cruza por San Luis Potosí, Guanajuato, es decir, la parte central del país. Querétaro, Oaxaca. Pero se puede ignorar lo que está pasando en México cuando vives en una ciudad como Nueva York, cuando se emitieron alertas para sus ciudadanos. Yo creo que no, yo creo que era parte de su espíritu, de su esencia, la aventura. Porque si están hablando de que era un explorador o una persona experimentada, conocía las rutas, yo creo que sabía del peligro. Lógicamente sabía de la Panamericana. El tiempo eran 6 meses exactos para llegar a Brasil. No, yo creo que era parte de la personalidad de él. Buscar la emoción, la aventura, tal vez estar ahí, ver de cerca. Pero el precio fue muy alto. Si vio algo, el precio fue muy alto. Famosos viajeros de esa naturaleza fueron López Portillo y Echeverría. ¿Así de mochileros y eso? ¿De recorrer? Sí. Y otro viajero conocido nuestro, muy famoso, hasta se hizo una película en motocicleta. Che Guevara. El doctor Diarios de motocicleta. Guevara. Es así. Quién sabe si ya nunca volvamos a tener idea siquiera de lo que le pasó. Las Naciones Unidas están alertando de asesinatos e impunidad en México en la guerra contra el narco, emprendida desde el sexenio pasado. Pero continuamos en la administración de Enrique Peña Nieto. Las Naciones Unidas habla sobre ejecuciones extrajudiciales. Están preocupados de que México continúe experimentando niveles alarmantes de violencia, incidentes extremadamente violentos, en particular violaciones al derecho a la vida, a un nivel intolerable. Un menor énfasis de las autoridades en el tema de la violencia y el crimen puede no reflejar disminuciones reales en la comisión de crímenes violentos. Caray, pues ya para que llamemos la atención internacionalmente, quiere decir que la cosa está seria, grave, pesada. Y se han hecho todos los esfuerzos. Lo que ha pasado es que no hay una lógica, una logística adecuada, una planeación. Además se dejó descuidar los orígenes de esta situación. Pasaron sin pena ni gloria. Sí. Y eran pequeños incendios que fueron poco a poco creciendo. Sí, se le echaba tierrita, se decía, bueno, pues son entre ellos, no va a trascender. Pero pues lo más grave es cuando empiezan a afectar a los visitantes, ¿no? A los turistas. Y son los casos más relevantes los que han causado 8 columnas en los países extranjeros, mientras aquí se procura disimular. ¿Quién sabe qué sucedió, qué expectación haya despertado la desaparición de este viajero que iba al mundial? Porque aquí se ha disimulado. ¿Sabes a qué hacen referencia? Incluso los militares causan desconfianza. Han alterado escenas de crimen, como ocurrió en el caso del asesinato de 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey en marzo de 2010, en que miembros del ejército plantaron armas a los alumnos para disimular que murieron en un enfrentamiento.
El derecho a la vida está bajo amenaza seria en México y atender esto debe ser una prioridad nacional de la más alta relevancia, dice la Organización de Naciones Unidas. Expresan con sorpresa de que en México no exista un marco legal ampliamente reconocido respecto al uso de la fuerza y cuestiona que el delito de homicidio no esté incluido en la ley contra la delincuencia organizada, lo que genera que no sea investigado por autoridad federal. Pero es que aquí se empeñan en negar que exista esa liga. Sí, o disimularla, o tratarla de hacer menos, o confundirlo con los crímenes normales, todo eso. Siempre es la primera reacción de la autoridad, negar las cosas. Pues esto va aunado, mira, los turistas en México y América Latina temen ser blanco de traficantes de drogas, armas o personas, riesgo que toman en cuenta antes de planear el viaje. Esto ya es por parte de la Organización de Estados Americanos. El creciente tráfico ilegal de drogas, personas y armas constituye una realidad cotidiana a la cual nuestros países se encuentran permanentemente expuestos. Los riesgos que enfrentan turistas y viajeros tanto a nivel individual como colectivo han cambiado la óptica y la forma de viajar. Por aislados que puedan ser los incidentes de violencia contra el turismo, se reciben siempre con una atención mediática muy alta. Por tanto, cuando un turista es víctima de un acto violento, la respuesta debe ser oportuna, solidaria, integral y eficaz, involucrando sectores públicos y privados, atención oportuna del personal de emergencia y de la policía para preservar la vida, dar atención médica a los afectados y ponerlos a salvo en lugares seguros, plenamente identificados. Aquí se toca nuevamente el hecho del motociclista este. Y hay varios casos así, en Cancún, un par de casos de mucha relevancia. Hay otro en Puerto Vallarta de un argentino que se vino a estar aquí en México como chef. Trabajaba para un hotel, llevaba una vida muy tranquila, le iba bien en lo que iba, se comunicaba con la familia y también por medio de la novia. La novia deja de recibir noticias de él y la última vez que se sabe es que lo había contratado al parecer un narcotraficante para que le cocinara en una fiesta. Después de eso se pierde la pista de su existencia. De 49 años, Reina García García visita Rusia hace unos 7 años y en el bar del hotel y en todas las instalaciones se encontraban las muchachas de la vida galante. No es raro ver en Europa estas chicas ofreciendo sus servicios a la vista de todos. Y no crean que ahí no hay robos. A los turistas nos recogían en el hotel todos los documentos importantes y quedaban asegurados en cajas fuertes para que en caso de asalto esos papeles no se perdieran. ¿Sabes dónde se permite? Bueno, volteando para otro lado, ¿no? Las autoridades se hacen las disimuladas, pero saben que ese es un atractivo turístico. Claro. Sí. Descubres a la mujer, te llenas de fantasías, hay ingresos, están bajo control sanitario. Sí son. No, a mí díganme, ¿en dónde no pasa eso? Aquí. No, pero nos referimos a que no hay tanto control como en otras partes y sin embargo sí hay una especie de respeto, de disciplina. En Cuba. En Cuba, porque saben que en caso de que el hombre se enamore, sí, cuidado, tiene hasta la oportunidad tal vez de salir. Bueno, sí. Y además sin hacer escándalo, para que la cosa sea lo más discreta posible, para que las autoridades no pongan énfasis en ese punto que existe desde siempre, sobre todo con mucha necesidad que pues tienen no solo de hambre, sino de libertad.
algo de lujo, algo de ornato, algo de chucherías, las que allá son muy apreciadas. Claro, es que allí entienden lo que no entendió en México Calderón ni nadie. Si reprimes, no acabas con el delito. Sin embargo, violentas el mercado. Entonces lo permiten de una manera limitada, lo que hace que no haya fricciones ni peleas por el mercado y que todo funcione de manera